recordarles que el libro de Filipenses es un libro que el apóstol Pablo escribió, es una carta muy pequeña de 4 capítulos que escribe a una iglesia, a la iglesia de los filipenses. Y el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, el apóstol Pablo está preso. Está preso. Pasó cerca, dicen los teólogos, que pasó cerca de 2 años preso. Y cuando el apóstol Pablo dice, está escribiendo a los filipenses, le dice que se gocen. En el capítulo 4 dice, gozaos en el Señor. Otra vez digo, de repente no hayan entendido, gozaos. Y uno se queda pensando, a pesar de la situación de Pablo, difícil que es estar en una cárcel, estar privado de la libertad, el apóstol Pablo experimenta gozo, felicidad. Experimenta una dicha dentro de su corazón. Entonces, eso es lo que nosotros queremos aprender para poder nosotros aplicarlo en nuestra vida. Habíamos estado avanzando un sinnúmero de versículos y en esta noche les voy a compartir los versículos que tengo por acá. Filipenses capítulo 1 del versículo 3 en adelante, estamos estudiando versículo por versículo. Y en esta noche nos toca el versículo 5. Si es que usted tiene una Biblia en casa, ábrala. Y si es que no, aquí en pantalla vamos a compartir. Filipenses capítulo 1, versículo del 3 al 5. Vamos a ver, amados hermanos, qué dice. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Versículo 4. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. Versículo 5, amados hermanos, dice, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo, desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Permítame un ratito para poder desactivar el micro. Acá está. Hola Franklin, bienvenido. Hola. Hola, ¿Qué mi más? hermano querido. Bienvenido a Zoom. ¿Qué más, mi ñaño? Ñaño, lindo de verte. Ñaño, saludemos. Es un amigo de años de la escuela. Saludémosle. Hola, mi ñaño Franklin. Nos llevamos desde la Aquí escuela. ve. Bienvenido, ñaño querido. Estamos Sí, ahí estudiando estaba viendo. el Ajá. libro de Filipenses, ñaño. Bienvenido. Ah, Ñaño, te chévere. voy a silenciar el micrófono para poder continuar y después Pepa. conversamos. Ya, mi ñaño Franklin. Ya. Entonces, amados hermanos, habíamos leído el libro de Filipenses y el apóstol Pablo en el versículo 5 del primer capítulo dice que está muy contento con la iglesia porque está predicando el evangelio, porque la iglesia de los filipenses está predicando el evangelio. El apóstol Pablo, a pesar de su situación que está en la cárcel, está predicando el evangelio. Está predicando las buenas noticias de Jesucristo. Y nosotros vamos a ver que en el versículo 12 del mismo libro de Filipenses repite algo hermoso. La siguiente diapositiva les voy a presentar. Si usted tiene una Biblia, también puede abrirla. Filipenses capítulo 1, versículo del 12 al 14, dice el apóstol Pablo lo siguiente, y esto es hermoso. Está preso el apóstol Pablo y dice lo siguiente. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para el proceso, para el progreso del evangelio. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por la causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. En el versículo número 12, pasando hacia adelante, dice, amados hermanos, dice, todo lo que me ha sucedido, todo lo que ha estado sucediendo con mi vida ha servido para que el evangelio se siga expandiendo a todos los lados. El apóstol Pablo cae preso, ¿sí? Cae preso y el apóstol Pablo no mira eso como un impedimento para dejar de hablar. El apóstol Pablo cae preso, está privado de su libertad, pero el apóstol Pablo sigue creyendo que Dios tiene el control de su vida y empieza a predicar, empieza a compartir el evangelio a los presos, a los soldados, a las personas que le sirven la comida. Y el apóstol Pablo empieza a gozarse porque empieza a formar un ministerio espiritual, empieza a ser de bendición en mitad de la aflicción.
No es que el apóstol Pablo cae preso y se empieza a preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me está apoyando o me está apoyando en todo lo que estoy haciendo? No, el apóstol Pablo sabe que Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo. Y por eso el apóstol Pablo se siente que es la voluntad del Señor y sigue haciendo ministerio, sigue predicando y sigue siendo de bendición dentro de una cárcel, porque no ha perdido su confianza, no ha perdido la fe en el Señor. Eso es por un lado en el apóstol Pablo. Ahora vamos a ver un ejemplo de alguien que al final declinó en su fe y se puso débil en un momento dado. Voy a hablar de Juan el Bautista. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado un poquito de Juan el Bautista. Juan el Bautista, Juan el Bautista era primo de Jesús. La mamá de Juan el Bautista se llama Isabel. Isabel es hermana de María, la madre de Jesús. Isabel es hermana de María, la madre de Jesús. Es decir, Jesucristo y Juan el Bautista son primos. Muy probablemente Juan el Bautista jugó cuando era niño con el Señor Jesucristo, comieron juntos como familia, como una familia normal. Jesucristo tiene una familia normal. Y Juan el Bautista empieza a predicar un gran ministerio, un bello ministerio. Juan el Bautista era un profeta escogido por Dios y empieza a predicar en el desierto. Y la Biblia dice que las personas de Judea y de Jerusalén, todos iban a escuchar a Juan el Bautista. Todas las provincias que estaban alrededor de un río Jordán iban a escuchar a Juan el Bautista, es decir, iban miles de personas a escuchar a Juan el Bautista, y Juan el Bautista predicaba. El propósito de su ministerio era dar a conocer que el Mesías ya venía. Es decir, que en pocas palabras, que Jesucristo ya estaba en esta tierra, que Jesucristo venía con poder a salvar las vidas. Y Juan el Bautista conocía a Jesucristo, conocía. Y hay un versículo muy bello en el libro. Vamos a compartir la pantalla para ver el siguiente versículo, amados hermanos. Acá. Lucas capítulo 7, versículo del 20 al 22. Acá está. Una vez que Juan el Bautista está en un ministerio tan bello, tan grande, llega Jesucristo. Y Juan el Bautista le bautiza a Jesucristo. Juan el Bautista mira a Jesús y les presenta a toda la multitud diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista tiene un gran ministerio de cientos de personas, y de repente Juan el Bautista empieza a quedarse poco a poco con menos seguidores, y los discípulos de Juan se empiezan a ir con el mismo Jesucristo. Y un par de discípulos le dicen a Juan: Juan, ¿no te das cuenta que todo el pueblo está yéndose detrás de Jesucristo? Y Juan el Bautista dice: es necesario que Jesucristo crezca y yo mengüe. En un momento dado, Juan el Bautista cae preso con Herodes. Herodes le coge y le mete preso. Una vez que está preso, Juan el Bautista empieza a estar en 4 paredes. 1, 2, 3, 4 paredes. Dormía, me imagino, que un poco de paja, si es que había paja. La comida debe ser bastante pobre. Y Juan el Bautista quizás empieza a enterarse de que su cabeza va a ser cortada y degollada. Después de un ministerio tan grande, Juan el Bautista de repente empieza a preguntarse si es que Jesucristo, si es que su primo, por así decirlo, es el Mesías, es aquel que debía de venir. Así que llama Juan el Bautista desde la cárcel a unos discípulos y les dice: por favor, vayan a preguntar a Jesucristo si es que Él es el Mesías o si es que esperamos a otro. Y eso a mí, mi corazón se duele cada vez que leo ese versículo. Y ahora sí vamos a leer el versículo para ver qué dice de manera literal. Acá tenemos Lucas capítulo 7, versículo del 20 al 22. Dice: cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesucristo, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Versículo 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id
haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesucristo, vienen los discípulos, ¿no? A Jesucristo. Y los discípulos le dicen a Jesús, Juan está preso y manda a preguntar si es que tú eres el Mesías, si es que tú eres nuestro Salvador, o esperamos a otro más. Jesucristo en ese instante ni siquiera da una respuesta. ¿Qué empieza a hacer Jesucristo? Milagros. Empieza a sanar leprosos. Empieza a dar vista a los ciegos. Había personas que estaban cojas porque recuerden que había cientos de personas alrededor de Jesús. Y es más, dice que resucitaba muertos. Había personas que estaban muertos al lado. Hay personas que llevaron de cierta manera a sus familiares que habían fallecido y Jesús en este momento les resucita. Y Jesús les dice, vayan y cuéntenle eso a Juan el Bautista. Lo que Jesucristo le está diciendo a Juan el Bautista en pocas palabras es, yo hago cosas extraordinarias a tal punto que puedo dar la vida a los propios muertos. Juan, yo soy el Mesías. Yo tengo el control de todo y también tengo el control de tu situación. Porque Juan el Bautista quizás estaba preguntando, ¿por qué no me saca de esta cárcel Jesucristo? ¿Será que Jesús puede? ¿Será que es el Salvador? Juan el Bautista está encerrado en 4 paredes y su fe empieza a declinar. Empieza a flaquear su fe. Por la situación que vive, Juan se empieza a preguntar, ¿será que Jesucristo es Dios? ¿Será que Él puede tener el control de esta situación? Y cuando leo esa palabra de Juan el Bautista, esa declinación de la fe en ese momento, imagínense, amados hermanos, que yo entrego mi vida al ministerio, mi esposa, mis hijos están por el África, están por un lado, y de repente yo cuando estoy muriendo ya de viejo, quizás con alguna enfermedad, hago esta pregunta, ¿será que Dios existe? Después de haber entregado toda mi vida al ministerio, digo, ¿será que Dios existe? Es la misma afirmación que Juan el Bautista está haciendo en este momento. Después que entregó su vida, su ministerio, pasó en el desierto, tuvo un gran ministerio, después que presentó a Jesucristo, ahora empieza a dudar. ¿Por qué duda Juan? Porque está en unas 4 paredes. Los discípulos llegan, eso no dice la Biblia, pero muy posiblemente los discípulos llegaron donde Juan, muy contentos, muy animados, le dijeron, Juan el Bautista, hemos visto cómo Jesucristo sana, resucita, los ciegos tienen vista, en ese momento los leprosos son curados. Sí, Jesucristo es Dios, Jesucristo es poderoso. Me imagino que Juan el Bautista recién habrá tenido descanso en su alma. Juan el Bautista quizás pensó en ese momento y dijo, wow, Jesús tiene el control. A pesar de que yo estoy en la cárcel y mi cabeza va a ser puesto en un bloque, Jesús tiene el control. Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. Y me imagino que Juan el Bautista puso su cabeza en un bloque para ser cortada. Porque así fue como terminó la vida. Por un lado, amados hermanos, tenemos a Juan el Bautista que duda en mitad de una cárcel. Por otro lado, tenemos al apóstol Pablo que cae preso y dice, bueno, aquí estoy, bendito sea mi Dios. Dios tiene el control de todo. Y el apóstol Pablo tiene otra actitud y empieza a hacer un ministerio en la cárcel. A tal punto hace un ministerio que les voy a leer, me parece hasta un poco gracioso, cuando el apóstol Pablo se está despidiendo en la carta de los Filipenses. Miren lo que escribe. Este es el último capítulo de los Filipenses. El apóstol Pablo está preso y dice, los hermanos que están conmigo envían saludos. Hay personas que han sido bendecidos por la palabra. Versículo 22. Los demás del pueblo de Dios también les envía saludos. En particular, miren esto, en particular los de la casa del César. ¿Quiénes eran estos los de la casa del César? Eran soldados que servían a César dentro de esa cárcel y que también habían aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por un lado, tenemos a Juan el Bautista que declina su fe cuando está en circunstancias difíciles. Por otro lado, tenemos al apóstol Pablo con una actitud muy grande, con una fe muy grande. A pesar de que cae preso, a pesar de que está en una circunstancia difícil, el apóstol Pablo puede decir, bueno, las cosas que han pasado, como decía en el versículo 12, todas las cosas que me han pasado han servido para que el evangelio siga progresando.
Wow. ¿Cómo? La pregunta es esta y para todos, amados hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sacamos de estas verdades de la Biblia y la aplicamos ahora en este 2020? En este mayo 20 del 2020. ¿Cómo aplicamos de estas verdades? ¿Cómo aplicamos, le sacamos y cómo lo hacemos nuestra ahora en estas situaciones? Amados hermanos, los micrófonos quedan abiertos. El que quiera opinar es libre. Yesiel, te quiero escuchar. ¿Estás por ahí, Yesiel? Amados hermanos, ¿cómo podemos sacar esta verdad del apóstol Pablo y de Juan el Bautista, y la podemos traspolar a nuestra situación? ¿Cómo? ¿Me Esa es la escuchas? pregunta. Año Yesiel, sí, ahora sí. Ahí ya, bacán. Yo creo que independientemente el apóstol Pablo también estaba en una situación de confinamiento porque estaba preso, ¿no? Correcto. Pero a pesar de eso no dejó de compartir el evangelio. Nosotros ahorita tenemos los medios como Facebook y medios que llegan masivamente, entonces quizás esa sea lo que yo puedo ver, lo que yo puedo traspolar. Wow. Ya, por una parte muy básica, el evangelio nunca se deja, nunca se detiene. Por otra parte también, amados hermanos, a pesar de las situaciones difíciles, amados hermanos, que las que estamos viviendo, Dios sigue en control. Amados hermanos, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue sanando leprosos, sigue resucitando, a pesar de que estemos en cuatro paredes y con situaciones diferentes cada uno de nosotros. Dios tiene el control. Esa actitud tan grande del apóstol Pablo le hace que tenga una perspectiva diferente a la vida. ¿Qué opina, hermana Janina Roldán? Doña Jani, no sé si quieres opinar. Por favor, ¿qué opinas de todo esto? Eh, claro, o sea, aparte de que Dios ha puesto la seguridad en el corazón de Pablo y de nosotros, el mismo hecho de que la palabra nos da la seguridad de que Dios está acompañándonos, estemos solos o con nuestra familia, está bendiciendo. Pablo tuvo en la cárcel un pan que comer, un techo, y nosotros también tenemos, obviamente que no es una cárcel, pero estamos en nuestras casas y también es una bendición. O sea, mucha gente que se quedó, yo qué sé, en Quito, sin sus padres, jóvenes, he visto que por favor puede entrar a mis hijos. Y situaciones, ¿no?, que están complejas y gracias a Dios estamos todos en mi casa, por ejemplo, estamos aquí en casa, estamos bien, Dios ha proveído nuestra mesa y tenemos salud, gracias a Dios. Entonces pienso que eso que tuvo Pablo también está sucediendo conmigo en este momento y con muchas personas también. Eso. Wow, qué bello. Cuando pasan momentos difíciles, las personas se preguntan, ¿Dios en dónde está? Eso se pregunta Juan el Bautista, pero eso no se pregunta el apóstol Pablo. Lo que nosotros debemos entender es que Dios está en control de todo, a pesar de... Nosotros no vendemos un evangelio diluido. No le dijimos, vengan, por favor, sean cristianos y las cosas, todo bien, usted no se va a divorciar, usted va a ser próspero en la economía, va a ser siempre salud. No, no vendemos un evangelio diluido, porque también los cristianos se enferman, también caen en procesos económicos difíciles. Y cuando llegan esos momentos económicos difíciles, las personas reaccionan cuando se les ha vendido un evangelio diluido. Ñaña querida Yanira Noguera, tienes un lindo apellido. ¿Qué opinas, Ñaña, acerca de este mensaje? Y Franklin, ¿quisieras aportar con algo, Ñaño, después de Yanira? Bueno, bueno, yo
admiro bastante a Juan el Bautista, que estar encerrado en un cuarto con 4 paredes, que no tener a nadie, y a pesar de todo, o sea, el esfuerzo que él hizo para seguir amando a Dios, para seguir respetando, para seguir respetando a Dios, incluso no solamente él, sino a los de César, por decir, que les predicó, que les hizo aceptar a Cristo, que buscó más seguidores para Cristo. ¿Ya? Ahora, nosotros estamos viviendo igual. Ahora, no se podría decir igual porque no hay comparación. No hay comparación. Nosotros podemos salir afuera, nosotros podemos salir al patio, podemos salir Exacto. de aquí a la esquina. Ya, él no, él estaba encerrado. Ya, y gracias a Dios, gracias al amor que él me tiene a mí, no me ha faltado que comer, no me ha faltado nada, no me ha faltado llevarle comida a mis hijas, no nos ha faltado nada. El amor de Dios a mi familia, o sea, es inmenso. Y todas sus promesas se vienen cumpliendo. Gracias, ñaña querida. Gracias, ñaña. Ñaño Franklin, cuéntanos algo. ¿Qué opinas del mensaje? Vamos a ver. Ñaño Franklin, ¿sí me escuchas, ñaño Tapia? Tu audio está apagado, ñaño, si es que no me puedes escuchar. A Ahí ver, está. ¿me escuchas? Ahora sí, ñaño, dale. Te escuchamos, Ya. ñaño querido. Buenas noches con todos, ¿no? Bonita la palabra que se escucha, este Evangelio de Juan el Bautista. Sabes que en realidad yo sí he estado bastante apartado de la vida de Dios. Precisamente ayer escuchaba la palabra que ponías tú. Y bueno, pues hoy día revisando el Facebook también vi y me motivé, ¿no? Realmente, mira, las palabras de Dios no van dirigidas cuando uno busca, sino en el momento preciso. Mira, el confinamiento ha sido duro para todos, pero a pesar de eso, como dice, Dios nos ama a nosotros, a los estados, y aunque nosotros no lo aceptemos ni lo amemos a Él, pero sin embargo, mira, Él no se olvida de nosotros y yo no me puedo quejar. Yo tengo todas las cosas, estoy en una casa propia, no tengo que sufrir por un arriendo, Wow. hemos tenido la comida, Amén. mi familia está bien, nadie se ha enfermado y bueno, ha faltado de parte de nosotros agradecer más bien ese lazo tan precioso que Dios nos ha dado, que es estar con salud, con vida, poder ver a vuestras familias y mantener nuestro trabajo. Y nosotros no hemos hincado las rodillas ante Dios para agradecerle por esto. Wow. Gracias, ñaño. Gracias, ñaño Franklin. Y así es. Y así es, amados hermanos, así es como Dios va trabajando poco a poco. Dios sabe el momento oportuno, sabe el momento indicado. Alguien más que me gustaría escuchar a nuestra hermanita Marcita. Marcita, cuéntenos y de ahí, ñaños queridos, el que quiera decir algo, si no, al final vamos a orar ya juntos, ñaños amados. Ñaña Marcita, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Es muy lindo y de saber que nosotros sí estamos agradecidos con Dios. Estaba leyendo un comentario donde decía, bueno, ahora se cerró las iglesias, pero Dios abrió en cada uno de nuestros hogares. Que quizás no tuvimos el tiempo como ahora lo estamos haciendo de los devocionales, de leer, de compartir. Hoy Dios nos da esa oportunidad de hacer desde nuestros hogares y saber que con un propósito y que Pablo estuvo preso para poder predicar la palabra de Dios a la gente que estaba ahí necesitando. Y quizás muchas veces unos van a la iglesia, pero pensamos que todo está bien con Dios y quizás nuestra propia familia mismo necesitaba estar en comunión con Dios y reconciliados con Dios. Y agradecerle a Dios porque en su misericordia, en su bondad, Dios nos ha protegido, Dios nos ha cuidado y saber que tenemos ahora este medio para podernos reunir e interactuar, de poder también compartir a nuestras amistades la palabra de Dios y el testimonio de cada uno de nosotros. Que Dios tiene misericordia. Amén, ñañitos amados. ¿Qué les parece, ñaños queridos, si oramos? Muchas gracias por haberse reunido a este Zoom y también por dar y aportar sus palabras de aliento, ñaños queridos. Todos necesitamos de la palabra también para poder levantar los ánimos en estos momentos donde hay tanta desesperación,
Amados hermanos, hay mucha desesperación, mucha angustia, mucho decaimiento del espíritu. Yo creo que si nos seguimos reuniendo, seguimos buscando la palabra de nuestro Dios, Dios mismo nos va levantando poco a poco, niños queridos. ¿Qué les parece si los hermanos más adultos, los varoncitos, terminan orando? ¿Quién? Nuestro hermano Woki, ¿cuántos años tiene? No, sí, Woki va a orar. Nuestro hermano también, Luchito Roldán, si es que nos puede ayudar con una oración al final. Oramos entonces con nuestro hermano Manuelito y al final terminamos con nuestro hermano Lucho Roldán. Oremos, niños queridos. Oremos, niños amados. Oremos. Manuelito, su micrófono está apagado. Manuelito. Mismo le conectamos. Ahí está. Aló. Ahora sí, hermano Manuel. Lo escuchamos. Ya. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Dios, en esta noche. Gracias por tu palabra a través de tu siervo. Estamos agradecidos, Dios, de saber tu bendita palabra, como dice con nuestro pastor y asimismo, pues, con Pablo, que estaba en la cárcel, Dios, a pesar de que estaba todo incómodo, tal vez con algunas necesidades, pero Dios, Él nunca ha negado la fe, nunca ha estado apartado, más bien ha estado compartiendo tu palabra, estaba alrededor de Él, tantos presos, yo creo, y así mismo Dios, tú nos has dado en esta oportunidad de estar como familia en cada hogar para poder compartir a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a cada uno de la familia que nos reunimos o estamos en cada casa. Te agradecemos, Dios, por tu palabra y asimismo, Dios, tóquenos en el corazón de cada hermano para poder estar seguro en ti y nunca apartarnos de ti, porque tú, a pesar de la situación como está en el mundo, tú nunca has dejado a tus hijos, así como algunos hermanos han dicho, sin comida, sin techo. Siempre está tu mano con nosotros, pues Dios, y por eso agradecer, Dios, en esta noche por todo lo que tú haces cada día. En Cristo Jesús, amén. Nuestro hermano Luchito, por favor, si también termina con una oración ya para despedirnos. Gracias, ñaña Yani, porque le está ayudando. Hermanos, gracias a Dios por habernos protegido de esta enfermedad, por mantenernos con alimentos, por mantenernos unidos a través de estos medios, y gracias por habernos dado a esos grandes hombres como fueron Pablo y Juan Bautista, que ambos fueron grandes seguidores de Cristo. Es un gran ejemplo que realmente de Pablo es un ejemplo increíble. La fe de él, a pesar de la situación que estuvo encadenado, no podía ni moverse con una sola posición, y también la posición mismo no podía, con los llagas en los hombros. Nos ha dado un gran ejemplo y nosotros estamos aquí hoy tratando de seguir ese ejemplo de Dios y sigamos hacia adelante, sigamos uniéndonos, sigamos buscando la forma de unirnos más y más, más y más, como usted dice que posiblemente tengamos que mantenernos así un buen tiempo, que no vamos a poner, con mucha pena no vamos a poder reunirnos. Para mí sí es una gran pena que no podamos reunirnos, pero sigamos así, es la voluntad de Dios y hagamos la voluntad del Señor, que nos proteja a todas nuestras familias, todos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados hermanos, muchas gracias por estar conectados. Bendiciones, bendiciones para su vida. Que Dios tenga de usted misericordia, que Dios haga resplandecer su rostro sobre usted, que Dios ponga en usted paz, que Dios nos levante y nos mantenga con el ánimo arriba para su gloria y su honra. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Que tengamos un lindo descanso. Gracias. Queridos. Gracias. Chao, Chao. ñaños. Gracias. Chao, Valeria. Chao, Marquito. Jonathan. Chao, Adri. Chao. Marianita de Jesús. Chao, Marianita.
Chao a todos, bendiciones, Manuelito, Juan, Chao. Rosita, Franklin, Chao, María, gracias. Sofi, Marcelita. Bendiciones para todos. Chao a todos. Bendiciones, Chao, niños queridos. Cintia. Chao. Chao, Dina. Chao. Chao, Maxita. Chao, 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 ñañitos. Se les extraña Yanni. a todos, no saben cuánto. Franklin, chao, Franklin. Chao, ñaños. Oye, el peón come diagonal, solo diagonal.